Bienvenidos a Quédate con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de las reglas, pero antes, imagínense que de pronto se encuentran en otro planeta. No saben cómo llegaron, no saben si hay otras personas ahí o si hay unos seres extraterrestres. No saben si les van a hacer daño, no saben si se van a poder salir de ese lugar y regresar a tierra. No saben qué se espera de ustedes. A lo mejor se preguntan si hablan su idioma o si se van a poder dar a entender. No saben nada. Imagínense la angustia que sentirían, el de no saber qué va a pasar, el de no saber cómo la gente responde a ustedes, o en este caso los extraterrestres. Lo mismo les pasa a sus hijos cuando no tienen reglas. Y vamos a ver por qué es tan necesario ponerle reglas a los hijos. Y si volvemos a retomar su estancia imaginaria en otro planeta, y si por casualidad se encontraran una lista con las reglas que los habitantes de ese planeta esperan de sus habitantes, ustedes se sentirían un poco más tranquilos, porque ya saben a qué atenerse y saben qué es lo que se espera de ustedes. Y así las probabilidades de que sobrevivan van a aumentar. Algo parecido sucede con su hijo, pero la gran diferencia entre ustedes y ellos es que ustedes saben muy bien que para sobrevivir hay que seguir reglas. Ustedes son capaces de pensar acerca de por qué les conviene seguir las reglas y además tienen la costumbre de seguir las reglas. Seguir una nueva regla les puede costar, pero lo pueden hacer. En cambio, su hijo quizá ni siquiera le gusta escuchar la palabra regla, y mucho menos seguirla. Y si no ha aprendido a controlar sus emociones, le va a costar muchísimo más. Por eso, al principio es bueno poner unas cuantas reglas, solo las más importantes. No quieran que su hijo cambie de la noche a la mañana. Su hijo no puede cambiar inmediatamente porque no tiene los hábitos necesarios para hacer un cambio brusco. Les repito por eso al principio, conviene poner unas 3 o 4 reglas. Ya una vez que el niño haya aprendido a seguir estas reglas que acordaron, le agregan otra. Pero aquí voy a hacer un paréntesis. Una regla que les va a ayudar muchísimo con el mal humor de su hijo es el acostarse temprano. Y vamos a ver por qué. Resulta que mientras dormimos lo hacemos en ciclos. Cada ciclo dura 1:30 horas. Los niños pequeños necesitan más tiempo para dormir. Un niño recién nacido necesita entre 16 y 18 horas. Los niños que tienen 6 a 13 años necesitan entre 9 y 11 horas de dormir. Fíjense que nos sentimos más cansados cuando nos despertamos en medio de un ciclo. Así que conviene terminar de dormir los ciclos completos y acostarnos en una hora que permita que terminemos de dormir los ciclos enteros. Así que si su hijo de 12 años se tiene que levantar a las 7 de la mañana, cuenten 11 horas hacia atrás y esa va a ser la hora en que ya está acostado en cama. En este ejemplo, sería a las 8:30 de la noche. Lo importante saber es que las emociones negativas, tales como los enojos, el dolor, la frustración, los asimila el cerebro en los últimos ciclos del sueño, o sea, en la madrugada. En otras palabras, si su hijo no duerme lo suficiente, al día siguiente se va a levantar de malas y se va a acordar mucho más de lo negativo que pasó el día anterior que de lo positivo. Y es que nuestro cerebro se ocupa en trabajar las emociones negativas al final de la noche. Pero regresando a las reglas, si ustedes hacen un horario empezando con la hora en que hay que irse a acostar, le van dando estructura a su vida. Las rutinas lo hacen sentir que hay un orden en su vida y le da estabilidad. Esto a su vez le va a ayudar al niño a irse autocontrolando, pues ahora ya puede predecir lo que va a pasar y lo que se espera de él.
Para las 8:30 ya está en cama. Y si no está, hay consecuencias. Habrá niños que no les moleste irse a su cuarto. Lo malo es que se van a su cuarto y prenden el celular. Pero para evitar que esto pase, escriban en las reglas que todo aparato electrónico se apaga a las 7:30 de la noche. O que el celular tiene que estar en su recámara a las 7:30 de la noche. Si un niño no deja su celular en la recámara de su papá y de su mamá a la hora indicada, se lo desconectan 3 días. Para que esta regla sea más efectiva, conviene que también ustedes la sigan. También ustedes se sentirán más descansados y tranquilos si se acuestan temprano. Y es más, para motivarlos para que ustedes también sigan esta regla, es bueno saber que también pierden peso cuando duermen las horas que su cuerpo necesita que dormir. Y quizá más importante que el peso es que también ustedes procesarán las emociones negativas que vivieron el día anterior. Otra regla que pueden hacer para ayudar a su hijo a controlar sus emociones es que en su casa no se permite insultar o pegarle a nadie. Y esto también les aplica a ustedes. Cuando ustedes le dicen a su hijo, haz tal o cual cosa, y sin embargo ustedes lo hacen, eso es lo que se llama indoctrinación. Eso hace que ustedes pierdan autoridad y respeto, porque ustedes le dicen, haz lo que yo no hago. También conviene que quede claro cuáles son las consecuencias si esta regla no se sigue. Por ejemplo, si insultas o le pegas a tu hermano, o a nosotros, o a cualquier persona, o al perro, no puedes usar la computadora durante 3 días. También sería buenísimo que agreguen una regla acerca de los deberes de la casa. Y miren, les voy a contar una historia de la importancia de ir enseñando a los hijos a hacer cosas en la casa. Una vez me fui de misiones con un grupo de universitarios. Nos fuimos de misiones a la Sierra Songolica, en Veracruz, en el sur de México. Llegamos y nos acostamos. Al día siguiente, se acercó un muchacho con un peine en la mano y me dijo que si por favor lo peinaba. La verdad me sacó de onda. No se veía como que su mano estuviera lastimada o que tuviera algún impedimento para que él se peinara. Yo no sabía qué decirle, pero le dije que sí, que con mucho gusto lo peinaba. Pero como verán, me quedé intrigada. ¿Por qué me había pedido que lo peinara? Al día siguiente me volvió a pedir lo mismo, pero esta vez vi que le dio vergüenza pedírmelo, y es que yo estaba ocupada preparando las celebraciones del día. Y fue cuando me dijo, mi mamá siempre me ha peinado y no sé cómo peinarme. Este muchacho era un hombre de 22 años. No sabía hacer las cosas que nosotros diríamos que son de sentido común. Y el problema era que su mamá y su papá habían sufrido mucho y no querían que su hijo sufriera como ellos sufrieron. Y por eso le hicieron todo durante toda su infancia. Él nunca levantó un dedo en la casa. Durante esa semana le pedí que fuera mi asistente y en todo lo que me ayudaba, primero yo le tenía que enseñar cómo hacerlo y lo tenía que hacer en detalle. Fue ir explicándole paso a paso todo lo que tenía que hacer para que su cerebro empezara a crear las conexiones necesarias para que con la práctica lo pudiera hacer de una manera natural. Unas cosas las hacía bien, pero otras era claro que necesitaba que practicar mucho. Este muchacho se daba cuenta que no podía hacer muchas cosas que sus amigos o que sus compañeros hacían, y eso afectaba su autoestima. Esa fue la primera ocasión en que me encontré con alguien que los demás consideraban como un inútil. Sin embargo, este muchacho era bastante inteligente, pero nunca le dieron la oportunidad de aprender a hacer cosas que solo se aprenden con la repetición.
Y desgraciadamente hay mucha gente que no ha aprendido a hacer las cosas sencillas. Por eso conviene darles a los hijos deberes en casa, tales como barrer, trapear, recoger, lavar los platos, etc. El día de mañana se los va a agradecer, aunque por el momento no le guste. Y esto es independientemente si tienen dinero para pagarle a alguien que limpie la casa. Cuando lo privan de la oportunidad de hacer las cosas por él mismo, eso va a hacer que en muchas otras cosas tampoco las pueda hacer. Y les voy a dar un ejemplo. Había una vela que había que prender y le pedí que me buscara un plato en donde yo pudiera poner la vela para que la cera no cayera en el mantel. Era una vela chiquita. Fue y me trajo un pedazo de madera. Muy bonito, pero en su mente no le había caído el 20 de que la vela se iba a derretir y que la vela podía quemar el pedazo de madera y podía quemar el mantel y todo lo demás. A eso me refiero cuando les digo que tienen que ayudar a su hijo a hacer las cosas. Les repito, el muchacho no era tonto, pero su mente no estaba acostumbrada a pensar 2, 3, 4, 5 pasos en adelante. Ahora, regresando a las reglas, tampoco se vayan al otro extremo y le carguen muchos deberes a sus hijos. Las reglas tienen que ir de acuerdo con la edad. No le van a pedir a un niño de 4 años que lave los platos. Sin embargo, a su hijo de 12 años sí se lo pueden pedir. Al niño de 7 le pueden pedir que lleve los platos del comedor a la cocina. Eso sí se puede hacer. Ahora, las reglas que ustedes decidan poner dependen de la situación y de la edad de su hijo. Y conviene tomar en cuenta que hay veces que a sus hijos se les va a olvidar las reglas. No siempre no las siguen nomás por fastidiar. Y como saben que va a pasar, pueden agregarle esto a la regla. La primera vez que no sigas las reglas, te vamos a recordar cuál es la regla, para que recuerdes lo que se espera de ti y cuáles son las consecuencias. Ahora, si es oportuno, también dígale por qué conviene que el niño siga la regla. Y así el niño ya está prevenido. Muchos papás cometen el error y piensan que los niños piensan igual que ellos. Y no es así. Esto ya lo veremos en otros videos. Aprender cosas nuevas, y más si no son de nuestro agrado, nos cuesta mucho. También a sus hijos. Recuerden que controlar las emociones o el comportamiento no es fácil. Ahora, ¿qué cosas pueden hacer para que las reglas sean más efectivas? Otra cosa que ayuda mucho para que las reglas sean más eficaces es hablar seguido de los derechos de todos los de la familia, de las reglas y también de los límites que ellos tienen que seguir. Estén dispuestos a hablar por qué una regla es justa y denle las razones que ustedes tienen por poner esa regla. Si ponen la regla de no pegarle a nadie, ni al perro, ahí queda muy claro que todos en la casa tienen derecho a que nadie les haga daño. Y también los límites. Puedes hacer muchas cosas, pero no puedes pegarle a los demás. Y para evitar malentendidos, no den por presupuesto que su hijo ya sabe cuáles son las reglas, sino solo hasta después de haber hablado con él acerca de ellas. Asegúrense que su hijo entiende el por qué van a establecer estas reglas y cuáles son las consecuencias si no lo hacen. Por ejemplo, a lo mejor en verano, cuando los niños ya no están en el colegio, en vez de irse a dormir a las 8:30, se van a dormir a las 9 porque se pueden levantar más tarde, a las 7:30 en vez de las 7. Ahora, si van a hacer este tipo de cambio, háblenlo antes de romper la regla. Así el niño se da cuenta que hay flexibilidad. También las reglas van a ir cambiando conforme vaya creciendo. Hay que ir cambiando las reglas y también los límites y las consecuencias. Algo que ayuda muchísimo es cuando tratan de involucrar a su hijo al hacer las reglas lo más que puedan. Y es que así él se siente parte del proceso y no como algo que se lo impusieron.
Otra cosa que ayuda es si las escriben en un papel y las cuelgan en un lugar en donde todos las puedan ver, como en el refrigerador, por ejemplo. Son cosas que parecen tontas, pero les apuesto a lo que quieran que si ellos los rompen y no está por escrito, ellos van a decir que eso no se dijo y ustedes que sí y se van a pelear. Por eso, si regresan al papel, ahí va a quedar claro. En el papel está exactamente lo que acordaron. Por eso conviene escribirlas. Otra cosa que hace que las reglas sean más efectivas es la consistencia. Por favor, sigan las consecuencias que acordaron. No saben cuántas veces el problema es que los papás no les cumplen con las consecuencias. La señora de las cuales platiqué en el primer video empezó a ponerle reglas a su hijo, pero casi todas las semanas, cuando le preguntaba cómo le había ido con el hijo y con las reglas, me decía cómo el hijo no había seguido las reglas. Y le preguntaba, ¿y usted qué hizo? Me dice, es que el pobrecito, y me daba la explicación. Siempre tenía una excusa por no seguir las reglas. Ahora, yo sé que hay veces que se tienen que romper las reglas. Eso está clarísimo. Pero cuando eso pasa a cada rato, ahí hay un problema. Ahí a los papás les está costando ser consistentes con lo que le dijeron que iban a hacer. Y lo único que va a pasar es que los hijos se van a dar cuenta que en realidad ustedes no le van a seguir con los castigos y va a seguir haciendo lo mismo. O también lo que va a pasar es que lo van a dejar que se salga con la suya y cuando de veras los harte, muchas veces van a regresar a su manera de educarlo como antes lo hacían y lo van a golpear o le van a pegar. Es muy común escuchar esto. Las reglas son indispensables para que su hijo aprenda a controlar sus emociones. Véanlas como su manera de ayudarlo a él a que vaya aprendiendo a él ser el señor de sus emociones y no estar a la merced de sus emociones. Pero lo más importante no son las reglas, sino la manera en que ustedes pueden ir creando una relación más profunda, de más cariño. Y eso vamos a empezar a verlo en los próximos videos.